Hola chicos, buen día. El día de hoy les voy a grabar un pequeño video tutorial acerca del nuevo tema que vamos a iniciar este trimestre 2. Iniciamos con la esfera que corresponde al Big Challenge. El nombre es Literalidad Científica, pero en esta esfera vamos a estudiar un poquito lo que es una novela, las características de la misma y otros tipos de narraciones. La novela es un género narrativo. Junto con el lírico y el dramático forma parte de las grandes categorías de la literatura y se compone de textos narrativos. Dentro de este género hay varios subgéneros, como subtemas o cosas que se dividen de este género. Y se trata pues precisamente del conjunto de obras, pero que comparten ciertas características similares, por ejemplo, en su estructura, en su forma y en su tema. Los textos narrativos son los relatos que cuentan una historia ficticia en la que algo, o sea, una acción, le sucede a alguien que es un personaje y obviamente es en algún tiempo y en algún lugar determinado. La novela es el subgénero mayor de la narrativa, escrito en prosa, relata una o varias historias, por lo tanto su trama, así como las situaciones y los personajes que se presentan, suelen ser complejos. Las novelas de ciencia ficción, yo creo que este término lo han escuchado en muchas ocasiones, a lo mejor no tanto como novelas, pero sí como películas, y saben perfectamente por qué se distinguen este tipo de artes. Son historias que plantean un cambio en la vida de los seres humanos como consecuencia de un evento científico, tecnológico o social, es decir, algo que no está realmente sucediendo o algo que a veces decimos, ay, no es cierto, esto no es posible. A eso se refiere la ciencia ficción y también existen novelas de ese género. Los capítulos son los fragmentos en los cuales se divide el contenido de una novela, por lo general bajo un criterio temático, temporal o argumental. Suelen tener un título, una frase, un enunciado o un número. Es como lo que vemos en las series, que tenemos el número de capítulos y que cada capítulo pues tiene un nombre. Sirven para dar un orden a la historia y distribuir la información que está recibiendo el lector. Es como para separar y que uno lo pueda ir digiriendo más fácilmente. La diégesis: el mundo ficcional narrado o contenido en el relato, el cual posee una dimensión espacial y temporal. A partir de eso, determinó que un narrador puede ser o no parte de esta. Y aquí vamos a ver los dos tipos de narradores de acuerdo a la diégesis. Tenemos el narrador homodiegético y el heterodiegético. El homodiegético es aquel que se encuentra dentro de la diégesis, es decir, participa en el universo de ficción espaciotemporal creado por el autor, en consecuencia habla dentro de este. Es cuando el autor está narrando algo de él y que se incluye, yo hice, yo fui, estaba. Y el heterodiegético es aquel que se encuentra fuera de la diégesis o de la narración, no participa en las acciones, él solamente está narrando. Por lo tanto, hay distancia entre este y los acontecimientos que cuenta. Él no está dentro, está hablando de algo más. Los personajes, pues como en muchos casos ya lo hemos visto, tenemos el principal, el secundario y el incidental, que el principal pues es el protagonista. Es aquel en el cual se centra la historia, es el más importante, su relevancia dramática es la mayor en la narración. El secundario es el que apoya las acciones del principal, ya sea para acompañarlo u oponerse a él. Ahí entra a veces el antagonista, que también es importante, pero no más que el principal. Y el incidental pues es el que entra de vez en cuando, tiene participación limitada, su presencia justifica por una acción breve que sirve para mantener el avance de la historia. Son los personajes que vemos que aparecen 1 o 2 capítulos o a veces mucho menos tiempo. El ambiente narrativo es el que incluye los lugares y las condiciones físicas, sociales e históricas del relato y que rodean a los personajes. Toma en cuenta que el espacio y el tiempo juegan un papel fundamental en la atmósfera que se percibe en la narración. Hay dos tipos de tiempos en una narración o en una novela, el interno y el externo. El interno hace referencia al periodo en el que transcurren las acciones del relato y el externo hace más referencia a la época o al contexto histórico de la historia. Muchas gracias por su atención, chicos. Voy a agradecer en este video a las personitas que me ayudaron a hacer esta primera parte, Isabela Reynoso y Julia, muchas gracias. Y pues como siempre, un hermoso trabajo, chicas. La próxima semana les estaré subiendo la segunda parte del tema,
que hace referencia ya a las características específicas de la novela.